Estimados estudiantes, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Les habla su profesor Juan Hernández. Primero que todo, este video se hace con el fin de reforzar algunos conceptos de las clases de filosofía, dado algunos motivos, entre ellos algunos festivos, entre otras actividades en el colegio que se han mermado. Entonces, este video se hace con el fin de suplir y o reforzar los conceptos vistos en clase. Primero que todo, este video tiene como intención dar a conocer y reforzar la vida de Sócrates y su filosofía. Entonces, lo primero que hay que saber es que Sócrates fue un filósofo griego ateniense que convive por allá en el siglo V a.C., aproximadamente en el año 470 a.C. Fallece en el mismo lugar, condenado a muerte por diversos motivos que más adelante voy a mencionar. En segundo lugar, recordemos que, como lo hemos visto en clase, Sócrates centraba una filosofía nueva, centraba su filosofía en el estudio conductual del ser humano, es decir, la manera en que el ser humano se relacionaba en la sociedad, ya sea en la política, en la retórica o en su discurso. A Sócrates ya no le va a interesar, por ejemplo, de qué está compuesta la Tierra o algunos elementos físicos o químicos de la Tierra, porque considera que su sociedad está muy degradada. Ya más adelante vamos a ver por qué. Es decir, que la búsqueda de la verdad en Sócrates de alguna manera la convierte en su filosofía y su filosofía a su vez es la búsqueda de la felicidad a través del arete o la virtud. No arete del artilugio de la oreja, no, arete que significa virtud en griego, para que lo tengamos presente. Segundo que todo, ¿qué es lo que Sócrates llamaba virtud? Bueno, Sócrates llamaba virtud a aquel conocimiento que se adquiere a través de su método. ¿Cuál fue el método de Sócrates? La mayéutica, es decir, conocer lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, ¿cómo lo hacía Sócrates? ¿Cuál era el método que Sócrates utilizaba para llegar a la verdad según él creía? Primero que todo, Sócrates tenía entre comillas unos enemigos intelectuales que se llamaban los sofistas, ¿sí? Aquellos sofistas eh, en su momento, de alguna manera, fueron aquellas personas que rivalizaban mucho con Sócrates porque creían poseer la verdad de las cosas, pero eran muy relativistas, es decir, ellos manejaban su verdad propia, pero nunca llegaban a una verdad objetiva como hemos transitado en el transcurso de este periodo de filosofía. Entonces, Sócrates, por decir un ejemplo, no se preguntaba, bueno, no, es que para mí es bueno comer a las 11 de la noche y para mí es bueno comer en exceso. Y entonces otra persona decía, no, pues para mí, no, para mí es bueno a las 7 de la noche y comer poquito. No, no porque pues ahí no había un concepto común y objetivo de qué era lo bueno en el término de la comida. A Sócrates le preocupaba llegar a un concepto, si se quiere, universal, muy parecido a lo kantiano que hemos hablado, de si es bueno o no comer de noche, por decir un ejemplo, solo por mencionar un ejemplo, ¿cierto? Pero siendo un poco más realistas, a Sócrates le preocupaba entonces conocer qué era considerado bueno, qué era considerado justo, qué era considerado noble, qué era considerada la templanza, la prudencia, es decir, los valores que, como anteriormente lo mencioné, deberían servir a la sociedad ateniense de su momento para que pudiera convivir en armonía. Entonces, porque anteriormente mencioné que la sociedad griega estaba en decadencia porque pues estaba buscando la democracia, etcétera. Entonces, habían muchas personas que se dedicaban a cobrar por sus conocimientos, creían saber que lo sabían, pero realmente estaban induciendo un error a muchas personas. Estas personas eran los sofistas. No todos los sofistas eran malos, ¿sí? Solamente que, vuelvo al punto, ellos creían poseer una verdad y a veces, ¿sí? Ellos eran profesionales en su conocimiento, algunos eran geómetras, algunos eran, perdón, utilizaban el arte de la retórica, de la oratoria, pero a veces usaban argucias o más bien argumentos falsos e inducían al error a sus estudiantes. Entonces, de alguna manera, eso era lo que Sócrates se proponía combatir, es decir, buscar una verdad común, buscar una verdad que pudiera llegar a satisfacer las necesidades de la sociedad griega de ese momento.
¿Cuál era? La virtud o el arete. Bien, entonces, ¿cómo lo hace? A través de su método. ¿Cuál es? La mayéutica, se le conoce así. La mayéutica es el arte sencillo de hacer preguntas. Si uno quisiera ser reduccionista, podría decir que es el porqué de las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es bueno comer hasta ahora? Ah, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es como casi que un ciclo. Pero cuando se hace o cuando se dice ese método, pues se intenta buscar una verdad. Ahora, no se queda solo en eso. Sócrates intenta por otros dos métodos se desprende de la misma, dos submétodos, que es la ironía y la refutación. Entonces, la ironía conlleva a que su interlocutor o aquella persona con el que está hablando pueda descubrir que no posee la verdad y que es ignorante en ciertas cosas, ¿sí? O en las cosas que está diciendo. Y también en la reputación mediante la, bueno, pues sí, mediante la convicción con argumentos creíbles, ¿sí? Entonces, por decir un ejemplo, Sócrates decía, bueno, ¿por qué el cielo es azul? ¿Sí? Como el ejemplo que he colocado. Entonces la mayoría de los sofistas decían, no, pues porque se refleja la luz del agua, ¿sí? Entonces no, por decir un ejemplo, no, Sócrates no decía eso, sino bueno, como lo hemos hablado en clase, resulta que algunas partículas de las ondas de luz, específicamente el azul, rebotan en la atmósfera y bueno, se reflejan, etcétera. Entonces es básicamente como convencer con argumentos evidentes de lo que se está hablando, ¿sí? Eh, También hay que mirar algo muy especial, es que Sócrates nunca escribió nada, ¿sí? De su propia mano. Es muy parecido a Jesús en el sentido en que nunca escribió nada. Más bien fueron sus discípulos, entre ellos Platón, ¿sí? Platón fue el que dejó los registros y que después Platón va a tomar algunas de sus máximas para construir también sus propias teorías. Entonces, gracias a Platón es que nosotros conocemos las obras de Sócrates. Finalmente podemos decir que Sócrates era o fue uno de los primeros sabios de Grecia porque primero reconoce su ignorancia para empezar a buscar una verdad objetiva y segundo hace un método nuevo que no hacían los sofistas de ese entonces, ¿sí? Que es el arte de la persuasión y el argumento a través de evidencias, ¿sí? A través de la retórica y de la lógica, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, Sócrates no hablaba por hablar, ¿sí? Sencillamente confrontaba a su interlocutor con argumentos pues, objetivos, creíbles y que se encaminaban a buscar una verdad objetiva. Resumamos. Primero, Sócrates nace y convive por allá en el siglo V en Atenas, antes de Cristo, aproximadamente en el 470, 469 más o menos. ¿Sí? Esto pues no hay un consenso fijo según los historiadores. Fallece en Atenas. Segundo, es el primer filósofo de Grecia y de Atenas que se propone un nuevo objetivo en la filosofía y es la conducta humana a través de la virtud, que es conocer lo que está bien y está mal, para así alcanzar la felicidad y que también la sociedad pueda vivir de manera armoniosa. Tercero, su método era la mayéutica, que consistía a su vez en dos submétodos. El primero, la ironía, ¿sí? Que consistía en que el interlocutor reconociera su propia ignorancia, ¿sí? Llevarlo como a esa orilla, como a esa esquina de ring de boxeo para que él se diera cuenta de su ignorancia, y también a través del convencimiento y la refutación con argumentos creíbles y objetivos para alcanzar esa verdad o esa virtud. Y por último, sus principales contendientes eran los sofistas, quienes aparentaban tener la verdad absoluta de las cosas, pero que al final se daban cuenta de que la verdad estaban cobrando por enseñar algo que quizás no era del todo cierto. Entonces, pues les agradezco la atención prestada. Si necesitan devolver el video para entender algunos conceptos, lo pueden hacer. Sin embargo, voy a dejar otro video, ¿sí? Con digamos, con otra voz, con otras maneras un poco más gráficas, por si aún persisten las dudas. Y por si fuera poco, en el transcurso del día, pues ustedes me pueden buscar en cualquier momentico y si tienen alguna duda me pueden preguntar y con el mayor gusto yo los voy a atender. Entonces, muchísimas gracias y que pasen feliz noche.